Secundaria segundo grado. Ciencias, física, el universo en expansión. Alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria, sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3, en la asignatura de Ciencias Física. Mi nombre es Leslie Mendívil y en esta ocasión nos acompaña la maestra Carla Edimey Plasencia Colín, quien nos apoyará en el desarrollo del tema. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Leslie. Es para mí un placer participar en una sesión más de la programación de Aprende en Casa. Deseo que todas y todos los que nos ven sigan acatando las medidas de prevención recomendadas por nuestras autoridades sanitarias para mitigar la propagación del virus y así poder reunirnos más pronto en nuestro salón de clases junto a toda la comunidad escolar a la que pertenecemos. Muy bien, maestra, cuéntenos, ¿de qué tema hablaremos? En esta ocasión reflexionaremos acerca de la teoría del Big Bang y de la expansión del universo. Alumnas y alumnos, ¿ya tienen listos sus materiales para trabajar? Es importante que tengan a la mano su cuaderno, libro de texto y lápiz o bolígrafo para que puedan anotar las ideas principales que identifiquen, así como dudas que pudieran surgir a lo largo de la sesión. Si tienen alguna discapacidad visual, preparen hojas adecuadas, punzón y regleta para hacer sus anotaciones en sistema Braille. También procuren contar con un espacio adecuado para poder aprender. Y consideren que, además de su libro de texto, pueden consultar otras fuentes de información confiables como páginas de internet u otros libros especializados. Muy bien, maestra. ¿Qué le parece si comenzamos con la sesión? Me parece perfecto, Leslie. ¿Sabes de qué manera se originó el universo? ¿Me creerías si te dijera que todo comenzó gracias a una gran explosión? Sí, he escuchado sobre esa teoría, pero no conozco muchos detalles sobre ella. Alumnas y alumnos, es momento de reflexionar. Escriban en su cuaderno las siguientes preguntas y traten de dar una respuesta breve. Las preguntas son: ¿cuáles son las dos ideas que sostienen la teoría del Big Bang? ¿A qué se refiere la expansión del universo? ¿Qué sucedió con la radiación cósmica de fondo? Escriban las respuestas en su cuaderno y, de ser necesario, compleméntenlas con la información que conoceremos a lo largo de la sesión. Leslie, ¿qué te parece si antes de empezar vemos el siguiente video que nos da un panorama general sobre la teoría del Big Bang? Muy bien, maestra, adelante. En 1927, Georges Lemaitre planteó la teoría llamada Big Bang, que sostiene que el universo se originó por una gran explosión. En 1949, George Gamow señaló que si hubo una gran explosión, la radiación producida por ella debía captarse como radioondas desde todas partes del firmamento, aún hoy en día. Tomemos en cuenta que cuando observamos objetos celestes muy lejanos, lo que estamos viendo en este momento fue algo que sucedió hace mucho tiempo, ya que la luz viaja a una velocidad finita y tarda tiempo en llegar a nosotros. Entonces, la radiación luminosa producida durante el Big Bang puede detectarse si ésta ha viajado por mucho tiempo y ha recorrido una enorme distancia. Años más tarde, los científicos Arno Penzias y Robert Wilson lograron detectar dicha radiación. Este hecho se interpretó como una prueba que sustentaba la teoría del Big Bang, descubrimiento que los hizo acreedores al premio Nobel. Al determinar la distancia de la radiación, se pudo estimar la edad del universo en 13.700 millones de años. Leslie, después de ver el video, ¿te surgió alguna duda? Sí, maestra.
En el video se menciona que la edad del universo es de 13.700 millones de años. Sin embargo, la teoría del Big Bang fue propuesta en 1927, es decir, hace poco menos de 100 años. ¿Cómo fue que los científicos llegaron a esa conclusión si el universo se creó hace muchísimo tiempo atrás? Leslie, para contestar a tu pregunta, déjame platicarte acerca de Georges Lamy. Es un astrónomo y sacerdote originario de Bélgica, quien propuso la teoría del Big Bang. Se basó en dos ideas que dan soporte a dicha teoría: la expansión del universo y la radiación cósmica de fondo. Para el sacerdote belga Georges Lamy, la historia del universo se divide en tres periodos. El primero, llamado la explosión del átomo primitivo, según la cual hace 5.000 millones de años existía un núcleo de materia hiperdensa e inestable que explotó bajo la forma de una superradiactividad. Esta explosión se propagó durante miles de millones de años y los astrónomos perciben su efecto en los rayos cósmicos y en las emisiones de rayos X. Después viene el periodo de equilibrio o el universo estático de Einstein. Afirma que, finalizada la explosión, se establece un equilibrio entre las fuerzas de repulsión cósmicas en el origen del acontecimiento y las fuerzas de gravitación. Es durante esta fase de equilibrio, que dura 2.000 millones de años, cuando se forman los nudos y dan nacimiento a las estrellas y galaxias. Finalmente, siguen los periodos de expansión, iniciados hace 2.000 millones de años, que demostrarían que el universo se encuentra en expansión a una velocidad de 170 kilómetros por segundo de manera indefinida. El nombre en un cráter en la Luna es un reconocimiento para la talla humana y su aportación al entendimiento del origen del universo que nos acoge. Ahora hablaremos de la idea sobre la expansión del universo. Según la teoría del Big Bang, el universo tiene unos 13.800 millones de años. Lo que sabemos es que tuvo un pasado muy caliente y muy denso y que ahora está expandiendo. ¿Expansión? ¿Entonces el universo se hace más grande? Así es, y estamos bastante seguros, gracias a todas las evidencias observacionales que apoyan la existencia del Big Bang. A finales de los años 20 del siglo pasado, el astrónomo Edwin Hubble se dio cuenta de que todas las galaxias se están alejando de nosotros y de que no solo se alejan, sino que cuanto más distantes estaban, más rápido era ese alejamiento. Hubble se apoyó en sus observaciones de los espectros luminosos de las galaxias, sugiriendo que éstas se alejan entre sí, ya que el cambio en la longitud de la onda de la luz se desplazaba hacia la parte del espectro con longitudes de onda más largas. A este fenómeno se le conoce también como corrimiento al rojo, llegando así a la conclusión de que el universo estaba en expansión. Leslie, ¿qué te parece si para ejemplificar el fenómeno de la expansión del universo realizamos la siguiente actividad? Excelente, maestra. ¿Qué materiales necesitaremos o qué es lo que debemos hacer? Es muy simple y no requiere más que un globo de color claro, un plumón negro, una regla, tijeras, 20 centímetros de hilo o estambre, papel, lápiz y tus pulmones. Listo, maestra, mis materiales están completos. Perfecto, comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar puntitos a lo largo de todo el globo. De esta manera simularemos las galaxias. Ya casi. Listo, maestra. Ya terminé. ¿Qué sigue? Ahora elige 2 puntos, los que tú quieras, y márcalos encerrándolos en un círculo. Una vez identificados, mide la distancia entre ellos y anótala en el papel. Muy bien. $4 centímetros.
Muy bien, ahora es momento de utilizar tus pulmones para inflar el globo. Tendrás 10 segundos y al finalizar lo amarras. Muy bien. Le voy a sacar un poco de aire, maestra. Muy bien. Ahí. Ahí. Perfecto. Lo amarro. Antes voy a encerrar los círculos, maestra, para identificar los que había seleccionado. Sí. Es este y es este. Perfecto. Con ayuda del hilo, ubica la distancia entre los dos puntos que elegiste al principio y corta el hilo. ¿Corto el hilo? Sí. Listo. Ahora, mide el tramo de hilo que cortaste y compara tu resultado con la medida inicial. $17 centímetros. Como podrás darte cuenta, la distancia entre los dos puntos aumentó después de que inflaste el globo. Los puntos dibujados en el globo representan las galaxias. El globo representa el espacio conformado por el universo. Por su parte, las mediciones de la distancia representan las observaciones de expansión a través del corrimiento en rojo de las ondas de luz. ¡Qué interesante, maestra! Si nosotros con objetos tan sencillos podemos ejemplificar fenómenos físicos, no imagino qué podrían hacer los científicos con toda la tecnología a la que tienen acceso. Así es. Es ahí donde se identifica la interacción entre la ciencia y la tecnología para el estudio de fenómenos físicos. ¡Qué interesante suena todo esto, maestra! Continuemos. Perfecto. Otro de los pilares clásicos para aceptar el Big Bang es la radiación del fondo cósmico de microondas, que es una radiación que se produjo cuando el universo tenía unos 380.000 años, equivalente a un bebé de un día a la escala temporal humana. Hubo un momento en el que la temperatura descendió lo suficiente como para que se formaran los átomos neutros y los fotones pudieran propagarse libremente. La radiación cósmica de fondo es un tipo de radiación electromagnética que llenó todo el universo. La radiación de fondo de microondas se detectó en 1964 por los radioastrónomos estadounidenses Arno Penzias y Robert Wilson. Y aunque no lo crean, este gran descubrimiento se dio por medio de la casualidad. Arno Penzias y Robert Wilson eran encargados de calibrar la gran antena de bocina Holmed, que era usada para comunicación vía satélite. Llevaban semanas intentando ponerla en funcionamiento, pero había un ruido de fondo que hacía imposible el trabajo. Probaron todo tipo de medidas para tratar de eliminar aquellas interferencias. Orientaron la antena de todas las direcciones, probaron de día, de noche, revisaron el sistema eléctrico, forraron con cinta aislante las juntas y remaches de la antena, limpiaron enchufes, hasta pensaron que todo era culpa de los nidos de las palomas que había. Y cuando ya no se les ocurría qué más hacer, desmontaron todos los instrumentos de la antena y los volvieron a montar desde cero. El ruido no desaparecía. Después de poner patas arriba la antena en varias ocasiones, el origen cósmico era ya la última esperanza de Penzias y Wilson, aunque de eso no tenían ni idea. Se comunicaron con un equipo científico de la Universidad de Princeton, dirigido por Robert Dicke, para explicarle el problema con la antena, por si él les podía ayudar a eliminar aquel incesante ruido. El físico de Princeton se dio cuenta inmediatamente de lo que habían encontrado los jóvenes Penzias y Wilson. Dicke colgó el teléfono y les dijo a sus colegas del laboratorio: «Bueno, muchachos, se nos acaban de adelantar». Según cuenta Bill Pearson en su obra Una breve historia de casi todo. En ese entonces había dos teorías competidoras.
Por un lado estaba el Big Bang y por otro lado estaba la teoría del estado estacionario, que decía que el universo era básicamente el mismo en cualquier momento y lugar. La detección del fondo de microondas fue la confirmación del Big Bang. De hecho, el nombre lo acuñó el astrónomo inglés Fred Hoyle, defensor de la teoría del estado estacionario, en una entrevista en la BBC, posiblemente de una forma despectiva, pero el nombre cuajó. El fondo de microondas es una radiación homogénea sobre todo el cielo, pero con pequeñas diferencias de temperatura de aproximadamente una parte en 100.000. Y esas pequeñas diferencias son muy importantes. Ahora veamos que el universo no es homogéneo, porque hay galaxias, cúmulos de galaxias. Para que todo eso se haya formado por inestabilidad gravitatoria, tiene que haber habido antes semillas que sean su origen, pequeñas diferencias en la densidad de materia. Si esas pequeñas semillas existían en el universo temprano, eso debía reflejarse en el fondo de microondas. Y eso se vio con el satélite COP por primera vez en los años 90 del siglo pasado. Leslie, ¿sabías que en la ciudad de Ginebra, Suiza, en la Organización Europea para la Investigación Nuclear, se desarrolló un acelerador de partículas llamado colisionador de hadrones que permite a los investigadores recrear las condiciones extremas de temperatura y densidad que había cuando ocurrió la gran explosión? Entonces, maestra, con el gran colisionador de hadrones, ¿se puede explicar todo lo referente al origen del universo a partir del Big Bang? Exactamente. Como puedes darte cuenta, para estudiar el origen del universo, existen diferentes estrategias que los científicos implementan para comprender lo que observamos hoy en día. Maestra, entonces, ¿todas esas aportaciones han ayudado a los científicos a conocer lo que sucedió hace millones de años? Es verdad. De hecho, podríamos decir que gracias a todas estas investigaciones podemos conocer la historia del universo, desde el Big Bang hasta lo que conocemos hoy en día. Al respecto, se pueden identificar dos eras, la era de la radiación y la era de la materia. La era de la radiación comprende desde la gran explosión hasta la de fondo, y la era de la materia desde la radiación cósmica de fondo hasta el presente. Maestra, ¿nos puede explicar en qué consiste cada una de esas eras? Por supuesto, en la era de la radiación podemos identificar las siguientes fases. Inflación, con la que inició la expansión del universo. La formación de protones, en la que el espacio estaba ocupado principalmente por radiación electromagnética, protones y neutrones. La formación de núcleos, en la que los neutrones y los protones empiezan a formar núcleos atómicos, pero debido a la alta temperatura, esa unión era tan débil que se rompía. Radiación cósmica de fondo, cuando los núcleos empiezan a captar electrones, formando los primeros átomos de hidrógeno y de helio, pues la temperatura ya había disminuido lo suficiente para permitir que los enlaces de neutrones y protones ya no se rompieran, lo cual impidió el paso libre de luz. Entonces, antes de la formación de la materia, ¿todo era oscuro? Sí, esto era porque los electrones, al unirse con los núcleos de protones y neutrones, formaron hidrógeno neutro, el cual absorbió la luz visible. Maestra, entonces, ¿es a partir de este momento que se empieza a formar la materia? Así es. Y para que esto sucediera, tuvieron que pasar 380.000 millones de años. A partir de ahí inicia la era de la materia, en la que se empiezan a formar las primeras estrellas, debido a que los átomos se aglutinan por acción de la gravedad y el universo comienza a tener luz visible. Las investigaciones sobre el universo no se detienen y en 1998 los científicos Saul Perlmutter, Brian Smith y Adam Rice descubrieron que el universo seguía creciendo cada vez a mayor velocidad. Para ellos, ese descubrimiento fue una gran sorpresa, pues estudios anteriores apuntaban a que la gravedad iba a detener la expansión. Para explicar esta aceleración se maneja el concepto de energía oscura. Definitivamente, el estudio del origen del universo es un tema sumamente interesante.
No me imagino la cantidad de estudios que debieron haber realizado para obtener toda esta información. Qué bueno que lo mencionas. Déjame platicarte de algunos proyectos que han permitido a los científicos establecer o comprobar las bases para el planteamiento de las teorías acerca del Big Bang que hemos desarrollado a lo largo de esta sesión. El primero de ellos es el Observatorio Espacial Planck de la Agencia Espacial Europea, lanzado en mayo del 2009. Este observatorio es una máquina del tiempo, pues mira al pasado, al principio de los tiempos, cerca del Big Bang, a lo que ocurrió hace unos 13.700 millones de años. Planck analizará con una precisión no lograda hasta el momento los remanentes de la radiación que llenó todo el universo inmediatamente tras el Big Bang. Una radiación observada hoy en día como el fondo cósmico de microondas. Los resultados ayudarán a los astrónomos a decidir qué teorías del nacimiento y la evolución del universo son correctas, como por ejemplo, ¿inició el universo su vida con un rápido periodo de expansión? Pero primero, Planck debe detectar y comprender la emisión del fondo cósmico que se encuentra entre nosotros y la primera luz del universo. Planck observa en 9 bandas del espectro electromagnético desde 1 centímetro a 1/3 de milímetro, lo que corresponde al rango de la longitud de onda que va desde las microondas al infrarrojo muy lejano. Los detectores de Planck se enfrían a temperaturas cercanas al cero absoluto, ya que, de otro modo, su propia emisión de calor alteraría las medidas. Con ello, se complementó la información que se obtuvo con la sonda espacial de anisotropía de microondas de Wilkinson, WMAP por sus siglas en inglés, diseñado por la NASA. La WMAP es una sonda de la NASA, cuya misión es estudiar el cielo y medir las diferencias de temperatura que se observan en la radiación de fondo de microondas, un remanente del Big Bang. Fue lanzada en junio del 2001 y usa radiómetros diferenciales de microondas que miden las diferencias de temperatura entre 2 puntos cualesquiera del cielo. Maestra, hace unos minutos mencionó algo sobre un colisionador de hadrones. ¿Se trata sobre algún otro proyecto como los que acaba de mencionar? Efectivamente, el Gran Colisionador de Hadrones es un dispositivo acelerador de partículas con el cual se pueden recrear las condiciones extremas del universo temprano, al hacer chocar iones pesados a muy altas energías, acelerándolos a velocidades cercanas a las de la luz. A este proyecto se le conoce con el nombre de ALICE, por sus siglas en inglés. Maestra, estoy muy asombrada por lo magnífico que es el estudio del universo. Me pregunto, ¿aún hay más? Sí, existen algunos más. Por ejemplo, el proyecto Big Boss, que tiene como finalidad encontrar la respuesta a algunas de las interrogantes acerca de la energía oscura y la expansión del universo. El instrumento principal de este experimento cuenta con 5.000 fibras ópticas conectadas a espectrógrafos de resoluciones de muy buena calidad, sincronizados al telescopio Mayal. Leslie, un dato relevante que quiero compartir con ustedes, que tanto el proyecto ALICE como el Big Boss tienen participación de científicos mexicanos. Maestra, es impresionante saber cómo se originó el universo y todo lo que trajo como consecuencia aquella gran explosión. Efectivamente, y algo más que debemos tener presente es que las investigaciones sobre el universo se encuentran en constante actualización. Por eso es importante mantenernos informados a través de medios confiables. Para terminar, invitamos a todas y todos los que nos ven a reunirse con su familia para reflexionar y darle respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el origen de la gran explosión? También los invito a que analicen las respuestas que dieron a las preguntas que planteamos al inicio de la sesión, las cuales fueron: ¿cuáles son las 2 ideas que sostienen la teoría del Big Bang? ¿A qué se refiere la expansión del universo? ¿Qué sucedió con la radiación cósmica de fondo? A partir de la información que aquí se presentó y con alguna otra que obtengan de fuentes de información confiables, amplíen o corrijan sus respuestas de ser necesario. No olviden apoyarse en su libro de texto para profundizar en el tema.
Consideren que aún no es tiempo de bajar la guardia, así que continúen lavándose las manos frecuentemente con agua y jabón. Usen cubrebocas, mantengan una sana distancia y lo más importante, si pueden, quédense en casa. Agradecemos a la maestra Carla Dimey por su intervención en esta sesión. Y a ustedes que nos ven, les invitamos a seguir con Aprende en Casa 3. ¡Hasta luego! Maestra, qué interesante esto de la gran explosión. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.